Las obras de Dios tienen una capacidad realmente poderosa de movernos a la adoración. Si has salido de la ciudad de noche para observar las estrellas incontables, o si has estado en la playa del mar viendo las olas martillando una y otra vez sin parar la orilla, o si has estado en la cima de una montaña y has sentido algo de tu pequeñez ante su creación, entonces sabes algo de esta realidad que te movió a adorar y dar gracias a Dios al observar sus poderosas obras en su creación. Pero hay otra obra de Dios que también debe solicitar esta oración, esta adoración, esta acción de gracias de nosotros. Y es una obra que no se observa ni en la playa, ni en la montaña, y ni tienes que salir de la ciudad para observarla, solo tienes que ir a la iglesia para observar una obra que debe hacernos caer de rodillas en adoración y agradecimiento a Dios. Esta obra es nada menos que la obra soberana de Dios en la elección y salvación de pecadores como nosotros. Porque entendemos lo imposible que es la salvación para el ser humano. Que como un cadáver espiritual está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Que no solo está un poco muerto, sino como Ezequiel 37 describe, es como huesos secos, y dice muy secos espiritualmente. Y por naturaleza está enemistado con Dios, porque dice Romanos 8, no se sujeta a la ley de Dios ni puede hacerlo y es totalmente incapaz de agradar a Dios. Ni siquiera busca a Dios, Romanos 3:11. Y al ver cómo las Escrituras describen así al ser humano y al creer lo que las Escrituras dicen, entendemos que es imposible para el ser humano salvarse a sí mismo. No es que solo necesita un poco de ayuda o información para que él extienda la mano hacia Dios. Es huesos secos espirituales. Ni puede extender la mano para recibir. Como un hombre de Dios dijo, no es que el hombre necesita que Dios le tire un salvavidas para aferrarse a ello. El hombre es un cadáver espiritual muerto en el fondo del mar y no puede hacer nada para salvarse. Su única esperanza es la intervención de Dios. Una intervención que Él obra según su soberana elección. Y esta palabra elección es gloriosa porque significa que de entre las masas de la humanidad sin capacidad ni esperanza de salvarse, Dios decide salvar, elige a una gran multitud de ellos. Y obra soberana y poderosamente en ellos su espíritu soplando y dando vida a estos muertos espirituales, trayéndoles al perdón y reconciliación por medio de Jesucristo. La elección es realmente gloriosa, porque las Escrituras dicen que la salvación no es por la voluntad ni actividad del hombre. Romanos 9:16 dice que la salvación no depende del que quiere, habla de voluntad, ni del que corre, esta es actividad, sino depende de Dios que tiene misericordia. Y en su infinita misericordia, Él toma algunos vasos de barro que solo merecemos castigo eterno por causa de nuestra rebeldía y los elige para ser vasos de misericordia, vasos que Él eligió y preparó de antemano para gloria, llamando a una gran multitud de toda tribu, lengua y nación para ser
salvos. Y esta elección soberana no se basa en nosotros ni en algo que hagamos nosotros, sino en su amor por nosotros. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Es por su amor, por causa de su amor. En otras palabras, no es que Dios miró por los corredores del tiempo y previó un acto de nuestra voluntad de creerle y recibirle. No es con base en algo que hayamos hecho. Al contrario, Efesios 1 sigue diciendo que nos predestinó en amor conforme al beneplácito de su voluntad. El texto dice, las escrituras dicen que la elección se basa única y exclusivamente en el amor de Dios conforme a su voluntad y no la nuestra. La elección, la salvación es la soberana obra de Dios, decidiendo colocar su amor especial sobre el pecador desde la eternidad pasada y salvándole, dándole vida en el tiempo por medio de Jesucristo. Y al percibir esta obra gloriosa de Dios en la elección, en nuestros hermanos, esto debe dejarnos en asombro total, con la boca abierta, con las rodillas en el suelo, dándole las gracias por lo que Él y solo Él puede hacer en ellos. Y es precisamente esta acción de gracias que desbordó de Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses. Mirad, versículo 2 de este capítulo, Pablo dice que siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Pablo dice que un torrente constante de oración y acción de gracias fluía de su boca a causa de ellos. Pero es en versículo 4 que él confirma la causa de esa gratitud. Dice que daba gracias por ellos, mirad el texto, versículo 4, sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. Pablo sabía su elección, que Dios había colocado su amor especial sobre ellos desde la eternidad y en el tiempo los había salvado por medio de Jesucristo. Y por esto siempre daba gracias a Dios por ellos al ver esta obra soberana en ellos. Pero aquí surge una pregunta vital que debemos hacer del texto. La pregunta de cómo Pablo sabía con tanta certeza la elección de los tesalonicenses. En el siglo XIX, el predicador Charles Spurgeon lamentó que los elegidos no tienen un rayo amarillo pintado en la espalda porque podríamos simplemente ir levantando camisas para saber cuáles son los elegidos. Pero como no se pintan de amarillo, entonces, ¿cómo pudo Pablo saber con certeza la elección de los tesalonicenses? Es precisamente este versículo, es esta pregunta que Pablo contesta en los versículos del 5 al 10 de este capítulo. Él va a dar las evidencias que probaron la elección de los tesalonicenses y hoy vamos a enfocarnos solo en los versículos del 5 al 7. Así que mirad conmigo, primero de Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación,
con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. En estos versículos vemos dos marcas, dos evidencias que afirmaron la elección de la iglesia de Tesalónica. Dos evidencias que afirman, que confirman la elección, resultando en acción de gracias a Dios. Y la primera que vemos en versículo 5 es la obra del Espíritu en la predicación a los tesalonicenses. La obra del Espíritu en la predicación. La semana pasada vimos la narrativa en Hechos describiendo cómo Dios soberanamente dirigió a Pablo y sus compañeros a Macedonia y luego a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Y vimos como durante un ministerio corto e intenso ahí en Tesalónica, una gran multitud de judíos y gentiles fueron salvos. Pero al enumerar las marcas que confirman la elección de esta iglesia, Pablo no apunta a la cantidad de conversiones, sino a la manera en que el Espíritu obraba en su predicación. Y a primera vista, al leer versículo 5, podemos pensar que aquí está hablando de cómo el Espíritu obró en los tesalonicenses. Y luego hablará de esto, pero aquí Pablo describe cómo el Espíritu estaba obrando en sí mismo cuando él predicó la palabra a ellos. Porque versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Y este verbo aquí, no vino a vosotros, es pasivo. La idea que se enfatiza es la manera en que este evangelio se hizo venir cuando Pablo proclamó el evangelio. Y dice aquí que el evangelio en esta predicación no vino solamente en palabras, literalmente es en palabra. Ahora, hay una frase que se oye hoy con frecuencia y es, predica la palabra y cuando sea necesario usa palabras. Bueno, esta frase no se encontró en el vocabulario del apóstol Pablo. Él sabía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, él predicaba la palabra. Aquí Pablo no habla de usar otros métodos y medios en su evangelismo. Al contrario, lo que él está diciendo es que esta palabra proclamada también fue acompañada. Mirad el texto, dice que el evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Pablo dice que cuando él predicó la palabra a los tesalonicenses, esta predicación fue acompañada por la obra del Espíritu. Y lo que Pablo describe aquí realmente es nada menos de lo que Cristo prometió a los apóstoles en Hechos 1:8, que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos para que fuesen sus testigos hasta los confines de la tierra. Fue este mismo poder prometido que obró en los discípulos bajo persecución en Hechos 4, donde dice el texto que después de orar fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, y los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección. Esta es la obra del Espíritu. Da poder para la proclamación clara y valiente de la palabra. Y Pablo aquí está diciendo que perceptiblemente él experimentó este poder prometido del Espíritu obrando en él cuando predicó a los tesalonicenses. Pero también lo vio en su vida de santidad entre los tesalonicenses. Porque mirad el fin del versículo 5,
Dice que su evangelio vino con poder en el Espíritu y con convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Luego Pablo hablará de su comportamiento santa e irreprensible, pero aquí Pablo está trazando una línea directa entre la obra del Espíritu en la santidad de la vida de los ministros y la obra del Espíritu en la predicación de los ministros. En otras palabras, entre lo dicho y lo hecho no había trecho. Y este poder del Espíritu en su vida santa entre ellos confirmó el poder del Espíritu en su predicación a ellos. Pablo proclama que esta obra del Espíritu en su predicación, en su vida, fue la evidencia de la elección de los tesalonicenses. Pero la pregunta es, ¿cómo confirma esto que el Espíritu estaba obrando en Pablo y en la predicación de Pablo? ¿Cómo confirma esto la elección de ellos, de los tesalonicenses? La respuesta es porque cuando el Espíritu obra, cuando el Espíritu sopla, Él siempre e imparablemente cumple sus propósitos en la santificación de los creyentes, pero también en la salvación de los pecadores. Y cuando el viento del Espíritu soberanamente sopla sobre huesos secos espirituales, Él siempre cumple sus propósitos. En su obra soberana, Él infunde vida espiritual según su voluntad a quienes Él ha elegido. Jesús describe esta obra soberana del Espíritu en Juan 3:8, diciendo: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, el hombre puede percibir la obra, el efecto del Espíritu, pero no puede controlar ni dirigir al Espíritu. Él se viene y se va según su voluntad cuando Él quiere y a quienes Él quiere. Pero lo que está asegurado es que cuando Él venga para dar vida, Él siempre cumple su propósito, soberanamente dando aliento de vida a sus elegidos. Y Jesús dice: así es todo el que nace, que es nacido del Espíritu. Solo es cuando el Espíritu sople que los pecadores serán salvos por la predicación de la palabra. Hace tiempo pudimos observar brevemente y desde el coche estos molinos de viento hechos famosos por Cervantes. Y aunque ahora sirven primordialmente como trasfondo de las fotos de los Instagramers, antes su función era de moler grano. Y al pensar en esta función, algo se hace muy evidente: que los granjeros podían traer el grano y el molinero podía meter el grano y tener el molino en buenas condiciones, pero hasta que no sople el viento, las aspas no se giran, la piedra no muele y no hay efecto. Y es lo mismo en la predicación del Evangelio. Podemos y debemos predicar el Evangelio con fidelidad, con claridad, citando versículos, centrándonos en Cristo, pero es solo cuando el Espíritu soberanamente sopla e infunde vida que el pecador se salva. El puritano Juan Flavel dijo: nosotros predicamos y oramos, y vosotros oís, pero no hay movimiento hacia Cristo hasta que el Espíritu de Dios sople. La salvación no viene por ser nosotros persuasivos, carismáticos, ni por usar trucos
para solicitar emociones ni por llamadas al altar. No controlamos, no manipulamos al Espíritu de Dios para que alguien se salve. El viento del Espíritu sopla según su voluntad para salvar a sus elegidos. Y si Él no sople, esta palabra predicada queda sola. Y como cualquier predicador, seguramente Pablo habrá experimentado estos momentos en que las aspas no se giraban, en que su palabra predicada quedó solo. No vino con el poder del Espíritu obrando salvación según su voluntad. Pero Pablo aquí está diciendo que cuando predicó el Evangelio a los tesalonicenses, el Espíritu sopló. La palabra no se quedó sola. El Espíritu obró poderosa y perceptiblemente. Y por esto Pablo sabía que el Espíritu cumplió el propósito por lo cual Él vino para obrar específicamente en la salvación de esta iglesia, soberanamente salvando a sus elegidos. Y por esto Pablo daba gracias a Dios sabiendo su elección de estos hermanos amados por Dios. Pero la obra del Espíritu en la predicación no fue la única evidencia de la elección de esta iglesia, sino también la obra del Espíritu en la imitación de esta iglesia. Segundo, vemos la imitación de los tesalonicenses en versículos 6 y 7. En el siglo XX, un conocido y piadoso evangelista se hizo famoso por sus cruzadas evangelísticas en las cuales predicó en algunos momentos y ocasiones a más de 100,000 personas a la vez, y alcanzó durante todo su ministerio a más de 120 millones de personas en vivo. Y su predicación se marcaba por un llamado a pasar al frente y seguir a Cristo e imitar a Cristo. Y multitudes incontables pasaron al frente, profesaron a Cristo, e incluso un servidor. Pero cuando la cruzada terminó y el evangelista salió, muchos de estos profesantes ni siguieron a Jesús, ni imitaron a Jesús, y no había transformación en su vida para marcar su elección. Esto no era la experiencia de Pablo en Tesalónica, porque después de predicar el Evangelio durante un tiempo corto en el poder del Espíritu, mirad versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La elección de los tesalonicenses fue evidente a Pablo porque había una transformación en la vida de estas personas, una transformación marcada por su imitación de Pablo, pero imitación de Cristo, en semejanza a Cristo. Una semejanza que segundo de Corintios 3:18 dice que viene por la obra del Espíritu, quien nos transforma a la misma imagen de Cristo de gloria a gloria. Y Pablo vio esta obra del Espíritu en esta iglesia, transformándoles a esta misma imagen y semejanza de Cristo. Y en particular, semejanza a Cristo en su sufrimiento. Porque el llamado de Cristo y de seguir a Cristo es un llamado también a sufrir con Cristo. Jesús dijo, el discípulo no está por encima de su maestro. Si me persiguieron a mí, también perseguirán a vosotros. Ser seguidor de Cristo significa sufrir como Cristo. 1 de Pedro 2:21 dice, para esto fuisteis llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Y fueron precisamente estas pisadas que los tesalonicenses, en semejanza al Señor Jesús, estaban pisando. Porque mirad, el texto dice que ellos vinieron a ser imitadores del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Después de solo unas semanas del ministerio de Pablo en Tesalónica, se desató una persecución fuerte y estos creyentes bebés fueron inmediatamente expuestos a esa persecución. Pero en lugar de abandonar a Cristo para escaparla, ellos se aferraron a Cristo y se hicieron semejantes a Cristo en este sufrimiento. Y el texto dice que sufrieron con el gozo del Espíritu Santo. Qué contradictorio. Juan Crisóstomo dijo, no es de la naturaleza, es decir, no pertenece a la naturaleza del sufrimiento el producir gozo. El sufrimiento no produce gozo, pero sigue diciendo, pero es de la naturaleza del sufrir por causa de Cristo el producir gozo. El dolor no da gozo, pero el creyente sufriendo por causa de Cristo, esto sí da gozo al creyente. Como Jesús dijo en Mateo 5, somos bienaventurados cuando nos insulten y persigan y digan todo género de mal contra nosotros falsamente por causa de mí. No nos gusta cuando hablen mal de nosotros, pero cuando es por causa de Cristo, Jesús dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Y cuando un creyente verdadero sufre por causa de Cristo, se regocija con un gozo que no se produce por este mundo ni por sus circunstancias, sino por el Espíritu Santo. Y el testimonio de Pablo una y otra vez es que él experimentó esta obra del Espíritu dándole gozo en medio de la tribulación, cuando el amor de Dios fue derramado en su corazón en medio de la tribulación por medio del Espíritu Santo. Un gozo que él seguramente también habrá desplegado delante de los ojos de estos tesalonicenses. Y un gozo que ahora él veía en los tesalonicenses. Vio que el Espíritu estaba obrando en ellos el mismo gozo que él mismo tenía cuando sufría persecución por causa de Cristo. Imitaron a Pablo como él imitaba a Cristo. Y esta obra del Espíritu fue tan evidente entre ellos en esta pequeña y nueva iglesia que versículo 7 dice que ellos llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Pablo vio esta evidencia tan clara de la obra del Espíritu produciendo este gozo en medio del sufrimiento, esta semejanza a Cristo que también él había experimentado, y al ver esta evidencia, Pablo pudo decir con confianza, sabiendo, hermanos amados por Dios, su elección de vosotros. Pablo tenía confianza de la elección de esta iglesia porque vio la obra poderosa del Espíritu en la predicación del Evangelio entre ellos y la obra del Espíritu en la imitación de ellos. Y en versículos 8 al 10, él dará más pruebas, pero lo que vemos es que al ver estas evidencias, Pablo no cesaba de dar gracias a Dios, asombrado por la obra soberana y gloriosa que Dios había hecho en sus hermanos amados. Y la pregunta que quiero hacernos en esta tarde es si las acciones de gracias están abundando en nuestros labios al ver esta obra gloriosa y soberana que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos amados. Si le estamos dando gloria
por lo que Él y solo Él ha hecho y puede hacer en ellos. Y si estamos rogándole que Él también haga esta obra en muchas más personas en esta ciudad, soberanamente salvando a sus elegidos, enviando su Espíritu para vivificarlos, haciendo lo que Él y solo Él puede hacer para que Él reciba toda la gloria. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por tu obra soberana en la salvación, una obra que no merecemos, no hay nada en nosotros para merecer esta salvación, no hay nada en nosotros que podemos hacer para ganar esta salvación, viene de tu mano por causa de tu elección de nosotros. Gracias, oh Dios, por tu gran amor. Ayúdanos a ser fieles en darte la gloria que tú mereces a causa de tu obra. Ayúdanos a recordar esta obra que has hecho en nosotros y en nuestros hermanos y no dejar de adorarte y glorificarte al ver tus obras asombrosas en esta elección y salvación soberana. Ayúdanos a proclamar tu evangelio a todo coste personal para que los elegidos sean salvos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.